El Ministerio de Salud publicó el viernes en el Diario Oficial, el gobierno en este caso, una serie de modificaciones al plan paso a paso, donde se informó que las personas que no tengan su pase de movilidad al día podrán, eso sí, ingresar a recintos cerrados con la condición de presentar un PCR con resultado negativo, cuya muestra no puede superar las 24 horas antes del ingreso. Vamos a conversar sobre esto, también el contexto sanitario. Para eso estamos en contacto con Jaime Burrows, académico de la Universidad Diego Portales, ex subsecretario de Salud Pública. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, en el plan paso a paso, o nos cuidamos paso a paso, esta modificación ha sido discutida bastante. De hecho, desde el Colegio Médico, por ejemplo, se criticó el hecho de que como que nadie supo que se iba a hacer ese cambio y también de alguna manera la confusión con respecto a la comunicación de riesgo que podría resultar. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Efectivamente va por ese lado? ¿No se debería haber hecho? ¿Cuál es la mirada? Bueno, yo creo que hay veces que las medidas individualmente se estudian bastante y parecen razonables, pero en un contexto más general, que es el que se está mirando ahora una visión crítica desde varios sectores, puede ser distinta la evaluación. ¿Por qué el cambio? Probablemente ha habido un retraso y una disminución de las personas que están teniendo o yendo a vacunarse, pero se ha juzgado que en realidad no es tanto el riesgo de propagación que en la actualidad tenemos en esta persona, siempre y cuando pueda comprobar que tiene una PCR negativa para participar de esas actividades. Y eso principalmente pensando, por ejemplo, en eventos masivos, personas que han comprado, no sé, entradas para un recital, qué sé yo, y que no le alcanzó justo a llegar a la vacuna, pero tienen la disponibilidad de hacerse una PCR, entonces se dijo, bueno, en esos casos el hecho de tener una PCR negativo podría equivaler a no tener el pase de movilidad activo. Pero si uno lo mira en un contexto más general, lo que cuesta entender es cómo este mensaje se transmite en un momento en que estamos con los casos en alza. Tenemos 48.000 activos, casos activos, y además la conjunción de otros problemas de salud que nos están aquejando. Yo creo que lo importante es que se refuerce comunicacionalmente el razonamiento que se hace respecto de este cambio dentro del paso a paso, y que quizás entrevistas como esta o explicaciones por parte de la autoridad u otros actores que han participado en esta decisión sería importante para que la comunidad entienda que sigue siendo una de las estrategias más importantes en nuestra batalla contra el COVID, el hecho de que las personas se sigan vacunando. Ahora, claro, desde distintos puntos de vista y tiene que ver con la comunicación de riesgo. De hecho, se puede sumar también a esto que estamos comentando, Jaime, lo que fue el anuncio el día de ayer del Ministerio de las Culturas, previo también, obviamente, conversación con el Ministerio de Salud, de ampliar un 100% los aforos de teatros y salas de cine, digamos. Esto en un contexto donde, claro, con alto número de casos y también casos activos es un tema. Estábamos comentando y conversando con Jaime Burrows, académico de la Universidad Diego Portales, ex subsecretario de Salud Pública. Muchas gracias, Jaime, por la espera. Y volver a este punto que comentábamos, los cambios en el plan paso a paso, en lo que son espacios cerrados. Ahora, esto ¿puede de alguna manera dejar de ser un disuasivo el pase de movilidad, que se flexibilice su uso para seguir con el proceso de vacunación? Recordemos que con la segunda dosis de refuerzo la situación fue algo más lenta, ha ido increciendo, digamos, pero de todas maneras igual hay un tramo que abordar. Bueno, efectivamente ese es el riesgo, porque se transmite un mensaje de, bueno, no es tan importante o en alguna eventualidad que se requiera, usted puede, en vez de ir a vacunarse y estar al día con su pase de movilidad, hacerse rápidamente una PCR antes de un evento masivo o alguna actividad importante que tenga. Entonces, efectivamente, el riesgo que se corre es estar desincentivando algo que es sumamente importante de incentivar, que es la vacunación. Ahora, me habías alcanzado a preguntar antes del despacho de la moneda o de la otra noticia respecto del aumento de aforo que se había anunciado. Eso. Y eso ahí yo estoy en desacuerdo con el aumento del aforo. Yo creo que estamos en un momento, tenemos 48.000 y algo pacientes activos.
tenemos que están en aumento. Además, tenemos toda la situación de otros virus respiratorios que están golpeando fuerte, con las urgencias bien complicadas, por la gran cantidad de niños también que se están enfermando y adultos mayores. Yo creo que lo prudente hubiera sido mantener al menos eso durante este periodo de invierno, las limitaciones de aforo, y cuando empiece a bajar o estemos claros de que hay una disminución evidente del número de casos activos de COVID, ahí recién poder ampliar el aforo en las salas de cine o salas de teatro. Uh-huh. A ver, aquí hay un punto relevante, porque finalmente son medidas que a nivel internacional se han estado aplicando, de hecho siempre desde distintos sectores, con justa razón, y se entiende, digamos, desde su vereda, por ejemplo, desde el turismo, desde los restaurantes, se ha dicho, bueno, ¿qué pasa con esto de pedir PCR para los turistas que vienen a Chile? O para poder entrar, ¿por qué no usar un PCR y no el pase de movilidad, digamos, tomando la experiencia internacional? Pero muchos dicen, bueno, finalmente lo que se estaba aplicando en Chile también es muy propio de la situación sanitaria, pero también idiosincrática que tenemos, ¿no? ¿Cómo se revisa eso y desde la dificultad que tiene finalmente esto de dejar, no a todos contentos, pero sí satisfechos por medidas sanitarias que finalmente son claves para y que se empapan en todos los demás sectores? Bueno, yo creo que siempre es importante tener en consideración los efectos secundarios que pueden tener el impacto en la economía. Sí. Efectivamente, una disminución de aforos, por ejemplo, ciertas limitaciones puede impactar a algunos sectores más que otros, y en un momento bien complicado del país, además, con esta desaceleración de la economía, con la inflación aumentando. Y por lo tanto uno tiene que ponerlo todo dentro del análisis. Ahora, el problema es que mientras va en aumento el número de casos, la flexibilización lo que hace es contribuir a que aumente más aún, y con casos en aumento y el riesgo de aumentar también las hospitalizaciones, finalmente igual se termina generando una repercusión en el ámbito económico, porque hay más personas que faltan a su trabajo, más personas que tienen que disminuir su productividad, más personas que tienen que quedarse al cuidado de otros que se enferman. No olvidar, por ejemplo, que en Chile la licencia para las madres es solamente cuando el hijo menor de 1 año se enferma, pero ¿qué pasa con las mamás de niños más grandes que tienen que quedarse en la casa porque no pueden ir al colegio? No olvidemos que los colegios no solamente no están permitiendo reingresar cuando tienen una PCR, cuando se ha descartado el COVID, sino que además tienen que tener una alta médica y un certificado para volver al colegio, lo cual genera todo un impacto que también hay que sopesar. Yo creo que lo prudente es esperar que empecemos a bajar el número de casos, tanto de COVID como de las otras infecciones, y ahí empezar a flexibilizar las medidas, no antes. Jaime, tú hablas, de hecho, de las otras infecciones, y ese es un tema que es ineludible, inevitable también ponerlo en este contexto, porque estamos con pandemia, sí, estamos con aumento de casos activos, nuevos casos, de todas maneras, esperando de que de alguna manera empiece a ralentizarse. Ya hay algunos indicios de eso, pero muy leve. Y de todas maneras, en un contexto donde, a diferencia de otros años, los virus respiratorios están presentes y con mucha fuerza, sincicial, adenovirus, metaneumovirus, ¿para qué decir influenza también? ¿Cómo también esto se enmarca? Porque a diferencia de los otros inviernos o otoño, porque todavía ni siquiera llegamos al invierno, de esta pandemia de COVID-19, por lo menos nos concentramos solamente en un virus, no en otros que atacan especialmente a los niños y con mucha fuerza. Bueno, eso es importante clarificarlo también para la gente, porque durante estos últimos 2 años no hubo mayor circulación de virus respiratorios y se ha presentado una especie de fenómeno de aumentos susceptibles, ¿ya? Y por lo tanto, en esta oportunidad hemos visto que primero están circulando varios virus al mismo tiempo, cosa que no era lo más frecuente. Habitualmente durante los inviernos los pediatras veíamos que primero venía un pic para influenza, después a veces del virus sincicial, después el de influenza, pero eso nos permitía manejar la demanda y las hospitalizaciones, de alguna manera siempre el más fuerte el virus sincicial.
Y ahora, en cambio, tenemos una circulación fuerte de todos los virus respiratorios al mismo tiempo. Y además con muchos más compromisos de niños más grandes, o sea, niños que se debieron haber contagiado por primera vez del VRS entre los 2 primeros años, que es como lo habitual y habitualmente lo que requiere hospitalización. Ahora lo están haciendo hasta los 4 años, entonces se están hospitalizando muchos más niños más grandes con coinfecciones, a veces con VRS y adenovirus, VRS, metaneumovirus, y eso agrava los cuadros. Por lo tanto, el sistema se está tensionando, y además esto ocurrió mucho antes de lo que habitualmente ocurría en nuestro país respecto de los virus de invierno. Decíamos, estábamos en otoño y estamos ya con esta situación crítica, y eso pilló un poco en el tiempo a las autoridades de salud, que habían hecho un plan, pero el plan todavía está en fase de implementación. Y esta requiere, por ejemplo, la ampliación de la capacidad para atender pacientes en la urgencia, contratando personal adicional, y la reconversión de algunas camas o la vuelta de camas de intensivo pediátrico, o sea, de intensivo adulto a intensivo pediátrico, y eventualmente aumentar las camas. Hoy día, por ejemplo, no hay camas o no había camas disponibles de intensivo en la sexta región, y acá en la región metropolitana había muy pocas camas disponibles. Y esto sigue en aumento, por lo tanto es una situación bastante crítica y que hay que también poner en alerta. Un tema muy importante, perdón que me extienda en esto, es que los establecimientos educacionales están fomentando mucha demanda en los profesionales. Yo creo que hay una conversación ahí pendiente entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y llegarle a los establecimientos educacionales, porque hay muchos colegios que les están pidiendo a sus alumnos que cuando están resfriados, están con una faringitis, que vayan al médico para que tengan un certificado médico, tanto para faltar como para volver a entrar. Y eso hace que la demanda en los servicios de urgencia, sobre todo en las consultas médicas, haya aumentado exponencialmente, y está dilatando la posibilidad de otras personas, otros niños que son más pequeños y que tienen cuadros más graves, de poder ser atendidos oportunamente. Así que yo creo que es un protocolo que tiene que revisar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, tratar de volver a retomar el tema de que la justificación para faltar por un resfrío no tenga que necesariamente pasar por una visita a un médico. Jaime Parros, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación y estos minutos con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.